Le damos la bienvenida a Fernanda. Gracias por acompañarnos, Fernanda, y entiendo, no nos va a ser muy fáciles las cosas hoy porque nos va a hablar nada menos que de la realidad. ¿Por qué elegiste este tema? Cuéntanos y qué impacto tiene en el mundo de lo espiritual. Gracias, Claudia. Primero que todo, gracias a Seminarios, gracias Benja, a Seba, a esta hermosa comunidad por haberme invitado. Yo feliz de compartir con esta tribu. Segundo, ¿por qué elegí este tema? Porque hace varios años, hace unos cuantos años, viví una experiencia muy profunda que dio un giro a mi vida, total, ¿no? Y me hizo replantearme todo, me hizo quedar al desnudo, empezar de casi cero la sensación, ¿no? Y no voy a relatar porque no viene al caso relatar la experiencia en sí, pero esa experiencia que marcó mi vida, que la transformó totalmente y que se fue desvelando poco a poco, lo que había vivido ahí lo fui comprendiendo poco a poco y que hoy lo puedo compartir con ustedes en lo que vamos a hablar hoy, ha sido paulatino. La experiencia fue una cosa, pero lo que he ido, ha sido años para poder comprender más profundamente lo que ahí vivencié. Y hoy por hoy, compartiendo con muchas personas en los talleres que doy aquí, he quedado en otros países, veo que es recurrente esta experiencia. Incluso seguramente muchos de ustedes me van a decir al final, cuando compartamos, oye, yo viví una experiencia de este tipo, de alguna manera, una experiencia que me hizo vivenciar la fuente, el ser uno, ¿no? La fuente una, que se manifiesta con diferentes formas, pero que es una misma fuente de la cual procedemos y que toma distintas formas. Esa fue la experiencia, poder vivenciar que esa fuente se manifestaba de distintas formas, pero era una sola fuente, es lo que se ha ido desvelando poco a poco en estos años. Como bien decía Claudia, yo fui religiosa, pero después ya mi vida dio un giro. No pude contenerme ahí, pero siempre estoy agradecida a todo lo que aprendí porque también gracias a ese camino llegué a donde estoy hoy. Así que siempre agradecida de la vida. Voy a compartir, espérate, voy a compartir pantalla, ¿ya? Perfecto, ahora pues, te va a permitir. Sí. Porque siempre yo considero que es más fácil eh, con, con imágenes, estamos en la sociedad de la imagen, en la cultura de la imagen. Entonces yo creo que ayuda a nuestro compartir. Espérate. Voy a achicar esto. Perfecto. Bueno, entonces esta realidad 1, ¿qué realmente vemos la realidad? Yo ahí me di cuenta, cuando tuve esta experiencia, que en realidad yo no veía la realidad. Yo estaba en un espejismo, como vamos a ir viendo. Quiero empezar con un ejemplo de los caracoles. No sé si ustedes saben que los caracoles necesitan 3 segundos para procesar la luz. Perciben la realidad al ritmo de 3 segundos. Perciben fragmentos de realidad. O sea, que si alguien entrara y volviera a salir en menos de 3 segundos, para el caracol nunca se movió esa persona. Y nosotros procesamos la luz en unas décimas de segundo. ¿Saben que en estas décimas de segundo es un tiempo para que la luz dé vuelta al mundo varias veces? ¿Qué quiero decir con esto? Podemos percibir los sucesos que ocurren, no podemos más bien percibir los procesos que ocurren a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Los científicos nos dicen que apenas es accesible un 4% de la realidad para nosotros. Imagínense, un 4%. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Somos como los caracoles, y en este mundo, hablando de velocidad de la luz, casi estamos mucho más cerca, obviamente, de los caracoles, ¿no? De esta percepción limitada. Entonces, por tanto, apenas somos conscientes de una mínima parte de la poca información que procesamos. Lo que consideramos la realidad, ¿cierto? No es sino una mera ficción que apenas representa una parte infinitesimal, ¿no? Podríamos decir, de lo real. El cerebro
el cerebro tiene un tema que la Gestalt trata, la Gestalt, ¿no? Que según demuestran las investigaciones recientes, no le interesa tanto la verdad en sí, al cerebro, a la mente, la verdad de lo real, cuanto que su propia historia sea coherente. Por lo que va a tender a mostrarnos un mundo estable completamente todo integrado, ininterrumpido. Un poco lo que la Gestalt nos explica aquí, que se llama la famosa ley de cierre, ¿no? ¿Y en qué se basa? En que nuestra mente está condicionada para ver los objetos completos. Es decir, que nuestra mente añade lo que falta a la figura, completa, ¿no? Entonces, esta tendencia innata que tiene nuestra mente a concluir la forma, nos hace, para poderle dar coherencia en nuestra mente, ¿cierto? Nos hace ver lo que queremos ver en realidad. Entonces, la realidad que yo percibo, y aquí voy a ir más profundo, la realidad que yo percibo es la historia que me cuento, que explica y justifica mi vida, en el fondo, todo lo que he vivido, ¿no? Haciéndome agradable la realidad. Es el relato que en fondo calma cierta ansiedad que me podría provocar no verla, no ver la realidad en su totalidad. Aquí siguiendo con la Gestalt, ¿cierto? Nuestra percepción es dual. ¿Qué nos pasa a la vista, no? Una figura se percibe en relación a un fondo, ¿cierto? No puedes ver simultáneamente las dos figuras. Inevitablemente una pasa a ser fondo y la otra forma. Entonces, de esta manera similar es la limitación de la mente, que es dual. Al igual que la naturaleza de la visión, ¿cierto? Nos incapacita para captar más de un lado de un objeto a la vez, nuestro pensamiento también no puede acceder al conocimiento de la realidad una y no dividida, sino que necesita dividir artificialmente lo unitario en fragmentos. Esto lo vamos a ir profundizando. No puede captar la unidad que late detrás de toda división aparente, ¿no? Nuestra mente conceptual divide todo en dos, pues solo puede conocer algo cuando lo pone en relación con su opuesto. Por ejemplo, el bien o el mal, el yo y el no yo, la ausencia, la presencia, la unidad, la multiplicidad. Y lo peor no es esto, es que nos parecen mutuamente excluyentes. Y esto viene del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Con el principio de contradicción de la mente. Claro, que en la mente no pueden ser las dos cosas a la vez, los dos opuestos, a nivel mental, pero Aristóteles lo llevó al nivel del ser, cosa que no hizo Heráclito. Heráclito para mí es maravilloso al lado de Aristóteles. Aristóteles nos hizo ver contradictorias. Esto no nos permitió tener esta visión de la realidad más unificada. ¿Por qué insisto? Porque llevó este principio de contradicción, que es válido para la mente, pero no a nivel del ser. Pero con la mirada interior podemos captar la unidad latente en las diferencias, podemos. Nos puede pasar que, podemos imaginar, si la realidad fuera este elefante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cada uno la describirá, ¿cierto?, desde su percepción limitada. Y terminará creyendo que es solo eso y aislándola del conjunto. Y adorará esa realidad, ¿cierto? La realidad no puede ser la representación que mi mente se hace de las cosas. No puede ser un objeto mental. Cuando ha producido el desplazamiento, ¿no? Hemos tomado como verdad lo que no era sino una creencia. Hemos confundido el territorio con el mapa. Entonces nos quedamos con creencias, y las creencias, como ya veremos, están limitadas por tantas cosas, nuestra historia familiar, nuestro entorno, lo que escuchamos cada día, y nos hace percibir las cosas fragmentadas, de una manera obcecada, según nuestra personalidad también. Tanto, ¿no? Eso se ve en el eneagrama y en otros temas. La mente es dual, ¿cierto? Algo es esto o lo otro, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Aquí, como en esta figura, ¿no?
también, ¿qué nos pasa? El conocimiento racional es relacionado con la idea, ¿cierto? Pero no necesariamente con la realidad, ya que puede estar afecto a errores, como nos pasaría acá. Si miráramos, por ejemplo, una de las paredes, la azul o la otra, amarilla, diríamos, no, la realidad es un cuadrado, no, la realidad es un círculo. ¿Por qué? Porque está sujeta a ideas, está sujeta a interpretaciones, de las percepciones que tenemos, de los datos recogidos. Y en este sentido, la comprensión que ofrece la certeza de lo intuitivo es única. La intuición, en cambio, me lleva a intuir que hay algo más atrás, va más allá de la mente. Porque los datos, la interpretación que yo hago de los datos puede ser muy errónea. Puedo decir que la realidad es un cuadrado o que es un círculo, siguiendo este ejemplo, ¿no? Porque hago una interpretación errónea de los datos, según mi percepción, ¿cierto? En cambio, cuando entro en el terreno de la intuición, puedo intuir que hay algo más allá del cuadrado y del círculo. Porque el conocimiento racional usa el intelecto, que funciona dentro de la dualidad. La mente siempre va a ser dual, va a ver opuestos. Pero el intelecto, para alcanzar la realidad de lo no dual, no puede, no entra, ¿no? Aquí también echaría el famoso mito de la caverna de Platón, que no vamos a poner aquí, ¿no? Pero lo que experimentamos no es la realidad externa, sino nuestra interpretación que hacemos de ella, como pasaba en la caverna de Platón. Entonces, la realidad es no dual, como venimos diciendo, en su esencia, y se muestra como dual en su manifestación. O sea, en su esencia la realidad es no dual, pero cuando se manifiesta, cuando se encarna, es dual. Al haber un perceptor que atiende a la multiplicidad del universo desplegado, se vuelve múltiple esta unidad. Cuando señalamos la no dualidad, estamos señalando la realidad sin juicios, sin mente, sin diferencias egóticas, ¿no? Es decir, sin un yo y un tú, como distintos, sino como una misma esencia que se da cuenta de que es, simplemente, de ser. Entonces el desafío, como vamos a entender, es la visión unificada de la realidad. Todo se manifiesta de modo dual, como venimos diciendo, y a su vez, en su más profunda intimidad, todo es uno, como decía el título. Y para manifestarse la realidad se divide, pero sigue siendo una. Así, unidad y dualidad forman también unidad. El pasado y el futuro coexisten en el eterno ahora. La realidad es no dual. En cambio, la mente se expresa por la vía de los opuestos, grande, pequeño, alto, bajo, luz, oscuridad, como venimos viendo, ¿no? No hay realidad manifiesta que no participe de la ley de la polaridad. No hay día, ¿cierto?, sin noche. No hay salud sin enfermedad, alegría sin tristeza, y así podríamos siguiendo. Conocemos una realidad concreta, ¿por qué? Por referencia a su opuesto. Eso es la naturaleza mental, ¿cierto? La sabiduría de la no dualidad no consiste entonces en luchar contra uno de los polos, o es blanco o es negro, o es alto o es bajo, no, sino aprender a vivir en la presencia de ambos. La conciencia, el ser que somos, la conciencia, la gran conciencia que está por sobre la mente, unifica los aparentes opuestos, porque no hace juicios de valor, sea constructivo o destructivo, agradable o repulsivo, lo que sea, no hace juicios. Vive en una aceptación de la realidad tal cual se presenta. Pero nuestra mente está acostumbrada a hacer juicios. Bueno o malo, digamos bueno o malo, yo ya estoy siendo dual, ¿ves? Porque es muy difícil hablar de una realidad no dual desde la mente. Estoy haciendo un esfuerzo, ¿no? Para hablarlo desde la mente, algo que no puede ser concebido por la mente. Por ejemplo, si yo voy caminando por un camino donde hay un pueblo y sigo por el camino y hay otro pueblo, ¿yo cómo puedo ver los dos pueblos? Solo tengo que subir, tengo que elevarme en una montaña, ¿cierto? Porque es la única manera que yo pueda avistar los dos pueblos a la vez. De la misma forma, necesito pasar a otro nivel de conciencia. Hay un cambio de nivel para poder percibir la realidad no dual.
¿Ya? Vale. Nuestros ojos, dice Mónica Caballé, me gusta mucho esta filósofa, ella es filósofa canaria, una mujer muy sabia, dice, nuestros ojos ordinarios, filtrados por el pensamiento y sus categorías contrarias, ¿cierto? Blanco, negro, alto, chico, son ciegos para esta unidad. Y por ello nuestra mente lógica y conceptual no es la facultad que puede abrirnos al conocimiento profundo de la realidad. El desarrollo de la conciencia sexto personal implica la elección entre esto o lo otro. Y trascender esa conciencia egótica, ¿cierto? Implica cesar en la elección. Porque ahí comprendemos que la realidad es esto y lo otro, no esto o lo otro. Es esto y lo otro. Y desde este punto de vista, Dios, el paraíso, el nirvana, la conciencia pura, el ser, lo que digamos, no son sino símbolos de esta unidad perdida, que anhela la conciencia humana, desde que el ego tomó la batuta. En este sentido, hace poco comprendí esto de el relato del Génesis, ¿no? De cuando se pierde el paraíso. ¿Se acuerdan cuando le dice, si comes este fruto de este árbol, morirás? ¿Qué es lo que en realidad está pasando ahí? Es el árbol, ¿se acuerda? Del bien y del mal, de la dualidad. Si yo como de ese fruto, empiezo a ver en forma dual. Bueno, malo, bien, mal. Y esa es la expulsión del paraíso. Ahí salimos de la conciencia. Digamos, salimos. Ahí silenciamos esta conciencia que somos. Esa fue la expulsión. Ese es el símbolo que hay detrás. Lo comprendí hace no mucho. Hizo un clic. Y ahí comprendí esa realidad unidual que perdimos al comer del árbol de la mente, ¿no? Que la mente es maravillosa, no es que yo esté demonizando la mente, es maravillosa cuando está a nuestro servicio, no cuando nosotros estamos al servicio de ella. Aquí hay una mística actual que a mí me gusta mucho, Yolande Durand, una francesa, que dice, cuando yo era Yolande, no veía el mundo, sino que veía mis pensamientos, sus creencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que mientras estés en tu mente, en el ego, verás división. Cuando el ego se disuelve, ves por primera vez. Y esto le pasó a esta mujer como a tantos otros místicos y gente que ha despertado, digamos, de esta ilusión. Entonces, tantas creencias que nos llevan a ver desde nuestra visión totalmente obcecada, desde unos anteojos que nos distorsionan este mundo no dual, esta realidad no dual que descansa detrás de esta aparente multiplicidad. Les voy a contar un cuento muy lindo, no sé si lo han escuchado, la historia de la muñeca de sal. Dicen que una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta entonces. ¿Quién eres tú?, le preguntó la muñeca al mar. Con una sonrisa el mar le respondió, entra y compruébalo tú misma. Y la muñeca se metió en el mar, pero a medida que se adentraba en él, iba disolviéndose hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó, asombrada, ahora ya sé quién soy. Esto es un texto sufí. Aquí podríamos decir que el mar es la realidad, ¿cierto? Y este disolverse de la muñeca es el ego que se va disolviendo. Y cuando el ego se disuelve, ya soy uno con el mar. Esto lo vamos a ver con otros místicos que muestran esta figura, ¿no? Cuando suelto lo que no soy, ¿cierto? La idea mental, el ego, se disuelve, la división entre un yo y lo que percibo como otro se diluye, o lo que percibo como realidad. Por eso es tan importante el conocimiento propio, por eso todos estos talleres que yo realizo, ¿no? De la sombra, de el enneagrama, de quitar corazas, distintos tipos de talleres, para que este ego no sea el centro, para que podamos mirar, para que poder mirar desde otro lugar. Disolvernos como esta muñeca de sal y contemplar nuestra oceaneidad sería, ¿no? Nuestro ser oceánico.
esta totalidad uno. Quien traspasa la cárcel del ego, entonces entrará en el mundo de la unidad. El ego se siente separado del mundo, yo y los otros. Pero cuando traspaso, como le pasó a la muñeca y se disolvió, entró en la unidad, en el océano. Cuando no hay diferencia entre el observador y el observado, entonces el mundo se vivencia no dual. Soy la fuente que se observa a sí misma fluyendo. Observador, observado, experimentador, experiencia, lo uno, lo múltiple, dentro, fuera. Dos aspectos de una única realidad. Es su expresión polar. La expresión se expresa polarmente, pero es una única realidad. Y el modo como nos relacionamos con lo observado, ¿cierto?, determina si opera la ilusión de la dualidad o la comprensión de la no dualidad. A esto Einstein lo equipara a una ilusión óptica. Él decía que cuando nos identificamos con el ego, es una ilusión óptica. Que él mismo decía, la realidad es una. No tenemos que ir a místicos muy religiosos para llegar a esto. Einstein mismo lo vivenció. Es como la gota que se funde en el mar, ¿no? Como la muñeca de sal. Pierde sus límites, se funde y ya todo es agua. Su esencia era agua y ahora se reconoce en esa realidad, unido a esa realidad. Una mística beguina, no, antes de eso, Teresa de Jesús, que la conoce Teresa de Ávila, la mística del siglo XVI, la mística española, vivió su experiencia del despertar, del matrimonio espiritual, que le puede llamar ella, con esta misma visión de la gota que se disuelve. Dice, acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir, es castellano antiguo, ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo. O como si un arroyico pequeño entra en el mar, ¿cierto? No habrá remedio de saber cuál es el agua del mar o del río, ¿cierto? O como si en una habitación, una pieza entra por dos ventanas luz, dice ella. Al unirse ya no puedo decir de dónde viene la luz, de cuál de las dos ventanas. Es la manera en que buscan las formas simbólicas para expresar esta realidad cuando la experimentan. Matilde de Magdeburgo, una mística aún antes de Teresa del siglo XIII, una mística beguina, dice ella, el día de mi despertar espiritual fue el día en que vi y supe que había visto todas las cosas en Dios y a Dios en todas las cosas. O sea, había visto todas las cosas en el ser, en la unidad, en el uno, y al uno en todas las cosas. Son distintos nombres que le vamos dando a esta realidad uno. En la religión se le da este nombre. La persona despierta, entonces, significa que estamos dormidos. Hay muchos autores que hablan el día que desperté. Significa que estamos dormidos, ¿cierto? De esta aparente, cuando despierta del aparente sueño, ve que todo es solo una ilusión. Incluso la mente es irreal. La única sustancia real de todo es la conciencia de ser. Dios le llaman en la religión, ¿no? Ya que en ella se sostiene todo, es el fondo que lo sostiene todo, que sostiene todas las formas. Los aborígenes, bueno, antes de eso, a mí esta frase la encuentro de Antonio Blake, muy buena. Creo que con esta ya uno resume todo casi, ¿no? Dice él, hay una sola realidad, pero no la vivimos directamente, dice Antonio, sino a través de la mente. Y la mente la fracciona, lo que venimos diciendo. Cuando la ve dentro, la llama yo. Cuando la ve fuera, la llama mundo. Cuando la ve arriba, la llama Dios. Díganme que no es interesante. Como que esto te hace hacer un clic. Es la misma realidad que según donde miremos, le cambiamos el nombre a la realidad 1. Y también me gustaría hablar de aborígenes, porque esto es una sabiduría que han intuido muchos antes. Y nuestros aborígenes también. Alce Negro dice, todas las cosas son nuestros parientes y lo que hacemos a ellas nos lo hacemos a nosotros mismos. Todo es realmente uno. Las superposiciones, tú eres uno y yo soy otro, es lo que desaparecen, ¿no? Quedando el mundo como conciencia y el ser como conciencia, sin diferencia en su esencia. Y a esto se le denomina no dualidad.
También los mayas utilizaban este saludo, In Alech, yo soy otro tú, al que respondía el otro, Halaken, tú eres otro yo. Y así podríamos seguir, pero no me voy a detener porque por el tiempo, con otras tribus. Finalmente, la conciencia de unidad nos hace ver y vivir la interconexión e interdependencia de todos los seres. El amor es la conciencia pura de no separación. Podría ser el nombre de todo, el amor es el nombre del ser, la conciencia, es amor, es otro nombre. Es esa conciencia pura de no separación, de la unidad que somos, que me hace ver que tú eres otro yo y que yo soy otro tú. Porque esa conciencia me sitúa en el yo soy universal, que nada deja fuera. Esta misma filósofa que les decía, quise citar la frase completa, esto no es bueno en una diapositiva, pero creo que no tiene desperdicio. Dice, somos amor y compasión. Sentir que las alegrías y los dolores de los demás son tan nuestros como nuestros dolores y alegrías, que el cuerpo cósmico es tan nuestro como nuestro propio cuerpo, desistir de ser los protagonistas de nuestra particular novela vital, para el ego, ¿no? Para convertirnos en los espectadores maravillados, apasionados y desapegados a la vez del drama de la vida cósmica, del único drama de la única vida. La única. Que es otro nombre del ser, vida, de la conciencia, vida con mayúscula, de lo que llamamos Dios, es la vida manifestándose en distintas formas, pero es una sola, única vida. ¿Cómo estamos de tiempo, Claudia? Sorry, es que la Clau está sin micrófono, pero vamos bien, dale tranquila. Me quedaría un poquito, dispongo de 5 minutitos. Por supuesto, no, dale tranquila, todo el tiempo que ya. necesites. Ya. A mí me encanta este monje vietnamita, Thich Nhat Hanh, es budista, y su experiencia de lo uno, manifestándose en todo, incluyendo en todo, ¿no? Él descubrió que él era todo en esta experiencia. Y se las voy a relatar porque yo creo que es de una profundidad que te da hasta escalofrío, pero de emoción, ¿no? Se los voy a leer. Si quieren pueden cerrar los ojos para escuchar la experiencia de este hombre que se experimenta todo, ¿no? Se llama Llámame por mis verdaderos nombres. No digas que me iré mañana, siendo que recién llego. Mira profundamente. En cada segundo estoy llegando. A ser un botón en una rama de primavera. A ser un diminuto pájaro de alas frágiles. Aprendiendo a cantar en mi nuevo nido. Para llegar a ser una cuncuna en el corazón de una flor. Para ser una joya que se esconde en una piedra. Yo sigo llegando con el fin de reír y llorar, de temer y esperar. El ritmo de mi corazón es el nacer y morir de todo lo que está vivo. Soy una mariposa en plena metamorfosis en la superficie del río. Y soy un pájaro que se desliza en picada a saborear la mariposa. Soy una rana nadando alegremente en el agua transparente de la laguna. Y soy la serpiente que sigilosamente se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, solo huesos y piel, mis piernas delgadas como un bambú, y soy el mercader de armas que vende mortíferas municiones a Uganda. Soy la niña de 12 años que, refugiada en un pequeño bote, se tira al mar después de ser violada por un pirata. Y soy el pirata, mi corazón aún incapaz de ver y de amar. Soy el miembro del Politburó con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que tiene que pagar mis deudas de sangre con mi gente, muriendo lentamente en un campo de trabajos forzados. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan inmenso que llena los 4 océanos. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres. Así puedo escuchar mis risas y llantos de una sola vez.
Así puedo ver que mi alegría y pena son una sola. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres. Así puedo despertar la puerta de mi corazón. Podrá ser dejada abierta la puerta de la compasión. Es fuerte, ¿cierto? Es muy bello. A mí me da escalofríos cada vez, ¿no? Es esto de haber vivido la experiencia de la unidad en su profundidad, ¿no? Se puede descansar en lo que es, en el ser, sin necesidad de entenderlo todo. El modelo no dual no consiste, por favor, y esto que quede súper claro, no consiste en otra creencia más, en otra creencia mental más, sino en otro modo de conocer. Es otro cambio de conocer, otra mirada, ¿no? No es una idea más, una creencia más, es una forma de conocer distinta. Se trata de ejercitarse en descorrer el velo que supone la identificación con la mente, con el ego, y percibir qué es lo que ocurre. ¿Qué se vive y qué se ve más allá de la mente? ¿Qué queda cuando cae el pensamiento? Por un momento, cierren los ojos, dejen caer todos los pensamientos, todas las emociones, todos los sentimientos, todas las preocupaciones. ¿Qué queda? Más allá de los nombres que podamos decir de lo que queda, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo que queda solo una sola cosa: plenitud de conciencia no diferenciada. Lo real es lo que no cambia. El fondo, la fuente, el ser. Todo lo demás es apariencia, son formas. ¿Quiere vivir desde la conciencia o de la inconsciencia? ¿En la Matrix? Haciendo alusión a la película. Tú eliges. Bueno, he terminado. Estos son mis datos personales. Por si a alguno le interesa algún día hacer un taller de crecimiento personal, le pueden sacar una foto, no sé. Y pertenecer también, yo hago mucho acompañamiento de crecimiento psicoespiritual, para quienes les interese seguir ahondando no solo en esto, sino en salir del ego para poder realmente descentrarme del ego, para poder ver la realidad tal cual es. Gracias, Fernanda. Mira, Gracias a usted. mi pregunta iba a ser una, pero con ese simple ejercicio que hiciste, yo creo que más o menos la respondiste. Pero era la pregunta que yo creo que es la que estaba, no sé si en la mayoría de las personas, pero es como que, obvio que suena bonito. Suena bonito decir que la realidad es no dual, que la realidad es uno. Y yo creo que de alguna u otra manera, yo creo que si estamos aquí es porque conciencia de eso, aunque sea de manera intelectual, que como explicaste no es en el fondo como la verdadera, entre comillas, manera, como que tenemos tal vez una comprensión o entendemos que la realidad es no dual, pero de ahí a experimentarlo hay un abismo. Claro. Entonces, la pregunta, Fernanda, es ¿cómo pasar del dicho al hecho? ¿Cómo es? Del Sí, dicho al hecho hay mucho trecho. sí, Ya. exacto. Entonces, ¿cómo pasamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo pasamos del dicho al hecho? Del dicho al hecho. A ver, primero, no es algo que uno logre, no es algo a alcanzar, porque es lo que somos, es nuestra esencia. O sea, simplemente es caer en la cuenta. ¿Ya? No es, porque todo en la vida lo vemos como esfuerzo, yo tengo que lograr. A mí cuando yo tuve esta experiencia que les compartí al inicio, no fue
que yo estaba esforzándome, me sorprendió. La experiencia te sorprende y te saca. Ahora, sí hay una forma de facilitar, digamos, esto, y que yo ya llevaba años en lo que es la meditación, que ya todos conocerán, pero sobre todo, o sea, la meditación, pero la descentración del ego. Porque claro, me preguntarán, entonces, pero ¿cómo puedo descentrarme del ego? ¿Cómo puedo salir para ver realmente desde el ser? Porque esa es la pregunta, ¿no? En el fondo, lo que estás preguntando. Pasa primero por esto que hicimos recién, ¿eh? Pero también pasa por sanar el ego. Porque un ego que no está sano es tiránico y no me permite tomar distancia, no me permite conectar con la trascendencia, con esta realidad no dual, porque el ego me polariza, un ego no sano me mantiene en una de las polaridades. Entonces, yo normalmente lo que me dedico en mis cursos que doy, los talleres, es a tratar de que las personas sanen el ego herido, porque desde esa sanación, desde esa integración de la polaridad, solo desde ahí te puedes dar el salto y elevar el nivel de conciencia. Porque un ego herido, insisto, es tiránico y no me permite tomar distancia. Me mantiene revolcado en la ola y dando vueltas sin poder levantarme. Y ver desde otra altura. ¿Y es No sé si respondo. necesaria, Fernanda, la experiencia mística es necesaria para ese salto de conciencia o es simplemente, ¿qué rol juega la experiencia mística? Es que, ¿qué defines por experiencia mística? No hay que ser ni religioso. Mira, el mismo Einstein. Einstein decía, es una ilusión óptica ver la realidad separada. Él tuvo la experiencia, sin ser un místico, entre comillas. ¿Qué es un místico? Para mí, Carl Jung es un místico. Son personas que al entrar en esa búsqueda, reconocen al final, se dan cuenta que lo que buscan es el buscador es lo buscado, ¿no? Y llegan a conectar con la esencia. Y reconocen esa unidad de todo, en esa búsqueda, que inevitablemente todos comenzamos en esa búsqueda hasta que nos damos cuenta que no hay nada que buscar, que siempre ha estado todo ahí, que simplemente es una caer en la cuenta, un desvelarse, es un despertar de un sueño, ¿no? Como lo dicen tanto, no se trata de ser un religioso, ni mucho menos, ni mucho menos. Esto, de hecho, esta Yolande Durán, que les puse, esta mujer francesa que dice, el día que dejé de ver el mundo desde Yolande, vi la realidad, pero desde mis pensamientos. Esta mujer estaba barriendo en la casa, y de repente, y no sabía nada de mística ni de nada, y de repente, ¡paf!, cayó, se le desveló todo, y entró en un silencio profundo, un silencio que es sinónimo de realidad, que es sinónimo del ser, que es sinónimo de Dios, que es sinónimo, entonces, algunos van por un camino, otros van por otro, pero no es algo que yo tenga que alcanzar. Por favor, quitémonos eso de la mente. Es algo, solo se cae en la cuenta, pero es un caer en la cuenta que no es porque yo lo busque, se me da. Hay un sustrato bueno, que es, como decíamos, un ego sano. La meditación, el tiempo en que lo que hicimos, ¿no? Silenciar, dejar caer pensamientos, emociones, preocupaciones y permanecer ahí, atento a la respiración. Eso ya lo saben mejor que yo, así que para qué lo explico más. Sí, me gustó eso que dijiste porque cuando estabas hablando de eso yo también tenía esa como mentalidad de como que, pero es más fácil decirlo y cuando dijiste como ya, pero ahora saquen todo pensamiento, toda emoción y por un segundo qué es lo que queda y es verdad, ahí uno se da cuenta qué es lo que queda y que al final lo que queda es eso que le podemos poner el nombre que queramos, pero es eso y es eso lo que queda. Queda, sí. Entonces me gusta eso que dices de que no es alcanzar algo, sino que es más soltar para que eso que ya está aparezca y nazca. Exacto. Se trata de soltar. Si no es nada, es que es totalmente lo que tú estás diciendo, es soltar. La meditación te lleva a soltar, a soltar. Y Y, cuando sueltas, das espacio a que se produzca eso. lo que se tiene que producir. Y En el con momento, eso, pero es un soltar sin expectativa. El tema cuando vamos a la meditación, queriendo alcanzar algo, queriendo lograr algo, es ahí cuando estamos en el ego. El ego está engordando, ahora un ego espiritual pasamos a tener, ¿no? No, no hay nada que alcanzar, nada que alcanzar. yo diría, Simplemente
estar ahí, en esa presencia que lo contiene todo, en ese silencio que lo abarca todo, que lo es todo, que le podemos llamar Dios, que le podemos llamar ser, que le podemos llamar vacío, que le podemos llamar la nada de San Juan de la Cruz, como queramos llamarlo. Y le diría, por ejemplo, Romina, que escribió en el chat, sí, pero yo puedo reconocer el ego, pero la realidad del día a día sigue siendo la misma. Yo puedo reconocer que todos somos uno, pero en la vida cada cual vive su vida terrenal. Y ante eso, y con esto yo le voy a dar el pase a Clau, que tiene unas preguntas preparadas, yo diría que ahí está la clave, que es más allá de la meditación, del misticismo, de cualquier palabra, es de a poco darse cuenta que cuando estoy en el día a día, tal vez estoy lavando los platos, y esto me recuerda a las enseñanzas, por ejemplo, del poder de la hora, es simplemente pum, ok, estaba en cuál estaba, y vuelvo un segundo y puede ser una respiración, no hay para qué ponerse ahí a hacerse una meditación zen de 3 horas, es simplemente en Exacto. ese minuto tomar conciencia, es el primer acto de tomar conciencia, es tomar conciencia de que no estoy tomando conciencia, y el tiro ahí va caminando. Exacto. Darte cuenta que estás en el terreno de los pensamientos, que no estás en lo que estás haciendo. Eso es lo que, si ya yo sé que vio en el libro de la hora, ¿no? El poder de la hora. O sea, cuando estoy aquí y ahora, totalmente presente a esto, así estoy pelando la papa y no hay más que la papa pelándose, ahí no hay pensamiento. Si estoy dando un paso, yo hago un ejercicio muy bueno que es cuando camino, digo, ya he llegado en cada paso, ya llegué, ya llegué, ya llegué. O sea, cada paso es de llegué, no hay una meta, el camino es la meta. Pero cuando estás ahí, la vida cotidiana, como bien dices, la vida cotidiana se vuelve sagrada, se vuelve trascendente total, porque cada gesto, cada cosa que hago, desde contestar un email, desde poner un WhatsApp, desde pelar una papa, desde lo que sea, todo se convierte en un gesto sagrado. Ya no hay como si en la religión profano y sagrado. Todo se vuelve sagrado porque todo es expresión del ser. Pero eso implica salir del poder de la mente para establecerte desde un nivel más alto. Y eso implica un ejercicio que también es no estar totalmente siempre en la mente, escucharte cuando estás en la mente y volver a tu respiración. La respiración es una ayuda muy buena para volver. Y eso, bueno, con el poder de la hora lo habrán visto más que de sobra. Lindo, gracias Fernanda. Con eso, Clau, yo sé que tiene preparadas un par de preguntas. Gracias, Benja. Sí, Fernanda, tú has hablado de la realidad, pero a mí me gustaría que nos ayudaras un poquito a entender por qué nos cuesta tanto desapegarnos de las creencias que nos impiden ver la realidad, si de alguna manera el resultado es ser más felices, más plenos, estar más en armonía. Es como que nos boicoteáramos, parece. Claro, es que el ego nos boicotea. El ego no le... El ego no... A ver, ego y conciencia no coexisten, está claro, ¿no? No pueden vivir juntos. Cuando hay conciencia, no estoy en el ego. Por ejemplo, en el momento en que hicimos este silencio, ahí ya no hay ego. En ese momento no hay ego. El ego, al ego lo desnutre el vivir en la conciencia, el percibir la realidad. Por eso se defiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo aprendí estos mecanismos desde niño, esto se ve mucho en los talleres, ¿no? Fui creando creencias que me dieron una seguridad, y fueron formando mi personaje. Entonces, soltar estas creencias me hace creer que si las suelto, yo ya no soy y dejo de existir, desaparezco. Entonces me defiendo, estoy defendiendo mi ser. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema? Identifico mi ego con mi esencia. Ese es el tema. Cuando yo creo que soy mi ego, ahí está el problema. Me voy a aferrar, obviamente, porque si lo suelto, dejo de existir. Por lo tanto, me aferro con dientes y uñas a mi existencia, porque no todos somos el ser manifestándose, por lo tanto no podemos desaparecer. Por lo tanto, nos aferramos a aquello que nos parece, nos da la existencia, nos da consistencia. ¿Por qué? Porque identificamos mi verdadero ser con el personaje que he formado a partir de mis creencias, formadas en la familia, formadas por el medio ambiente, formada por mi historia, por mis traumas, por lo que sea. Entonces todo eso me ha hecho ponerme una coraza, y con esa coraza yo voy por la vida creyéndome que estoy protegida, ¿cierto? O protegido,
Y cuando me dicen, no, suéltalo, no, pero ¿y si lo suelto, quién queda? Desaparezco, no puedo soltarlo. Y ahí está el clic. Y hay un momento que ahí está el salto de fe, digamos, el gran salto de fe. Como Indiana Jones cuando pega el salto. Y dice, pues suelto todo y me dejo ir. Como la gotita, me disuelvo, como la muñeca de sal, me disuelvo. Lo dejo llevar, suelto todo, suelto. Y en ese momento el ego pierde la fuerza. Pero claro, obviamente, mientras sigamos creyendo que el ego es nuestra verdadera identidad, obviamente que nos vamos a aferrar con dientes y uñas a nuestra existencia, a nuestro ser, ¿no? Ahí para mí, ahí radica el tema. No A sé si veces te preferimos contesté, Claudia. quedarnos en lo conocido, aunque no sea tan Sí, bueno viviendo con las polaridades, pero es lo sí, conocido, es lo familiar. Nos sentimos más claro. seguros, que no sea tan... Sí, sí, pues aunque a veces, aunque esté mal, me siento más segura en eso mal. Entonces, llega un momento en la vida que hay que dar el salto de fe. Y decir nada de esto. Yo te digo, di el salto, yo hace 5 años estaba viviendo en una comunidad trans, que al final terminamos siendo trans religiosos, más allá de todas las religiones, pero eso implicó en mí, hubo, bueno, muchas cosas que pasaron, experiencias y todo, que me hicieron en un momento dar un salto al vacío y decir ya, todo lo que sé de la Fernanda no es. Entonces me permití, y miren, escuchen esto que es súper importante, por un momento no saber quién eres. Permitirse no saber quién eres. Permanecer, dejar la pregunta abierta. Pregúntense esa noche cuando se vayan a acostar, pregúntense, ¿quién soy yo? Y no la contesten rápido. Dejen flotando la pregunta, porque la respuesta verdadera vendrá de muy adentro. No vendrá de mi mente. Mi mente no es capaz de saber quién soy yo. Mi mente solo puede decirme quién es mi personaje, pero no me puede decir quién soy yo. ¿Ya? Entonces, todo lo del personaje, todo lo que pueda decir de mí, eso es mi personaje. Hasta las maravillas más maravillas. Cuando dejo hablar a mi ser desde mi interior, ahí va a emerger la verdadera respuesta de quién soy. Dejen, permítanse. Nuestra mente inmediatamente quiere responderlo, rápidamente quiere responder la pregunta. Por favor, dense ese regalo, no la respondan. Dejen que emerja de más adentro la respuesta. Y en este camino de comenzar a soltar, ¿este camino es individual? ¿O cómo podemos apoyarnos en otros para poder ir alcanzándolo? A ver, yo creo que es súper importante apoyarnos en otros. Es súper importante, por eso estas tribus, esto que han hecho estos seminarios, yo tengo un grupo ese que les mostraba de Facebook, donde voy acompañando este caminar, nos ayuda, nos recuerda, nos trae de nuevo al centro, nos vuelve a traer de vuelta. Indudablemente sí se puede hacer en forma individual, pero va a costar mucho más. Entre nosotros nos apoyamos. Teresa decía, nos hacemos espaldas, nos apoyamos, porque hay un mundo que nos está diciendo que esto no es verdad, que lo que tocas es lo real, y que el mundo es dual, y que déjate de tontera, y todo me lo está diciendo así, y lo cotidiano, como decía ahí nuestra amiga, en lo cotidiano yo el mundo lo veo así, y basta. Entonces, si no hay una tribu que me sostenga, me haga espalda, fácilmente caigo en la ilusión que decía Einstein, en la ilusión óptica del ego, en la ilusión de creer que esa es mi identidad y que la realidad es lo que yo veo, tal cual como es. ¿Eh? Eso sería. Gracias, Fernanda. De nada, Claudia. Gracias a ti. Wow. Gracias, Clau, gracias, Fernanda. Con eso yo creo que ya estamos llegando a la hora, así que ha sido una experiencia muy linda. Fernanda, te reconozco que al principio se me fue como, yo diría que se me fue difícil ir siguiendo, pero es porque venía desde ese espacio mental muy dual. Y ahora, después de toda esta charla y la como conversación y reflexión después de la charla, me doy cuenta que era por eso, era porque venía totalmente desde una mente muy dual y, y no es fácil ir volviendo, sacando, no es que sacando capas, es como ese recordar. Pero yo creo que lo más importante es ese recordar que es, que como que, yo diría como no esperar
tal vez para la gente que nos está viendo, es como no esperar que vamos a tener esta hiper experiencia mística donde vamos a fundirnos con el uno y van a ser 3 horas de fundición máxima de perfección. Puede ser, y a la persona que le pase eso, aplauso y que nos venga a contar, por favor. Pero yo creo que lo más importante es esa experiencia, es un segundo. Y eso es literalmente un segundo. Y que eso fue cuando nos hiciste esa experiencia, fue Fernanda, fue un segundo que me di cuenta y fue como, oh, y cambió todo, cambió todo. Claro, Me di cuenta te de, digo, es como, perdón, es como que uno fuera con una linterna en una habitación que no conoce, que está llena de cosas, y de repente esa linterna es tu percepción, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se enciende la luz, ves todo y ¡oh!, y se vuelve a apagar. Y sigues con tu foquito nomás limitado, pero ya sabes que hay algo más. Lo que te pasó a ti, hay algo más. Aunque yo esté en la mente dual todo el tiempo, hay algo más. Y aceptar nuestra mente es dual, pero no aceptar que nos hipnotice y nos haga creer que esa es la realidad, ese es el tema. Es como darte cuenta, como un sueño lúcido, ¿no? El otro día tuyo, darte cuenta que estás soñando, darte cuenta que es una ilusión y que estás soñando y ser lúcido dentro de este sueño que creemos y llamamos realidad nosotros. Se trata de, y no se trata, insisto, de alcanzar algo. Si ya son uno, somos uno. Simplemente no vamos a hacer nada, ni siquiera eso de que vamos a lograr un momento de, simplemente vamos a caer en la cuenta de lo que somos, independiente que el cielo es azul independiente que haya nubes, el cielo sigue estando ahí azul, aunque estén las nubes de mis pensamientos, y eso es un gran gozo, no depende de que estemos pensando o no pensando, por eso soltémonos, relajémonos, pero sí les invito a irse con la pregunta, ¿quién soy yo? No la respondan, dejen que fluya de ese silencio. entonces, si hay algo más que me llevo de tarea, tal vez, aparte de la pregunta, es durante el día ese momento de parar, cerrar los ojos, dejar Muy todos los bien. pensamientos, emociones y hacerme la pregunta, ¿qué queda? Y con ¿Qué eso, queda? porque con esa pregunta realmente fue revolucionario para mí, aunque parezca como loco, pero ese qué queda, porque con ese qué queda uno se puede conectar, aunque sea por un milisegundo, con la fuente. Y ¿Sí? no es nada muy místico, no es nada muy ¡Oh! espiritual, es simplemente esa como recobrar conciencia de que, ¿qué es lo que queda ahí? Y cuando es como, eso es lo que queda, eso es lo que soy, eso es lo que está, ok, y te da como ese grado, un poco como ese grado de en el fondo paz y tranquilidad. Mucha paz. Mm, Sí. exacto, Una tranquilidad y una paz que sobrepasa cualquier paz artificial que podamos hacernos, ¿no? Es exacto. una paz que te hace descansar en eso. Puedes descansar confiadamente en ese Mm. espacio. Así que con Está eso, completo, no le falta gracias nada. Fernanda realmente por Gracias. hacernos recordar. Yo creo que fue una charla que nos hizo recordar de verdad. Fue más filosófica, podría decir, que muchas de nuestras charlas, pero fue muy bienvenido ese cambio. Así que muchas gracias, te mandamos de verdad un abrazo muy grande y estamos felices que hayamos podido compartir y tal vez en alguna ocasión futura podremos tener alguna otra instancia. Tal vez nos puedes ayudar a liderar algún tipo de meditación, Sí, algo ahí podemos organizar para hacer juntos.